Ricardo Anaya está con nosotros, es el presidente del PAN. Ricardo, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Hola, Denise, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte, un saludo a todo el auditorio. Mira, todos deseamos efectivamente que los fiscales, a diferencia de los procuradores, pues no dependan del gobernador y que efectivamente tengan periodos transaccionales, porque pues no tendría por qué, y se ha luchado mucho porque la justicia, la iniciativa de la justicia no esté en manos de alguien que es nombrado por un gobernador. Pero efectivamente sorprende que sean gobernadores que perdieron en las elecciones los que estén en este momento apresurándose a hacer estos nombramientos. No, es verdaderamente increíble, Denise, lo que está pasando. Primero pierden la elección, están llenos de acusaciones de corrupción justamente, y lo que están votando son una serie de reformas, hay que decirlo con claridad, para mantener el control justamente de los órganos que son responsables de castigar la corrupción, tanto en materia penal como en materia administrativa. Yo coincido plenamente contigo. Claro que es conveniente que estos cargos sean transeccionales. Lo que es verdaderamente increíble es que los gobernadores, con la mayoría que hoy tienen en los congresos, particularmente en Veracruz, en Quintana Roo y en Chihuahua, estén haciendo estas reformas y estos nombramientos, pues para mantener el control y evitar ser castigados por los actos de corrupción que han cometido. Sé que has dado cuenta, pero por poner algunos ejemplos, en el caso de Quintana Roo, convierten la Procuraduría en Fiscalía, pero incluyen en el dictamen que sea el procurador actual quien se convierta en fiscal y dure nada más 9 años en el cargo. De tal manera que el hombre de confianza del actual gobernador va a ser el responsable de la Fiscalía hacia adelante. Como ahora mismo mencionabas tú, designan 3 nuevos magistrados. Fíjate esta nada más, van a designar al nuevo auditor del Estado, es decir, el responsable de revisar las cuentas, cuánto ingresó, en qué se gastó, si hubo actos de corrupción. Pero fíjate la maniobra, hace unos días casualmente renuncia el titular de la Auditoría Superior del Estado, porque su cargo terminaba en 2017, Denise. ¿Sí? Su suplente decide no asumir el cargo, y entonces con estas dos casualidades, es decir, la renuncia y la declinación del suplente, se elige a uno nuevo que va a durar en su cargo 7 años. Entonces, el actual gobernador está controlando el nombramiento del auditor que va a revisar las cuentas durante 7 años. Ahí mismo en Quintana Roo están haciendo una reforma para que el actual gobernador tenga escoltas, es decir, guaruras para él, para su familia. Va a decir el nuevo artículo 51 de la Ley de Seguridad Pública, hasta por 15 años, Denise. El caso de Veracruz, crean una Fiscalía Anticorrupción, adicionan diversas disposiciones a la ley orgánica de la Fiscalía, crean esta Fiscalía especializada, y el nuevo fiscal, que por cierto ha sido candidato del PRI a distintos cargos de elección popular, ya lo nombraron y va a ser inamovible por los próximos 9 años. Eso, digamos, en términos de fiscalización, pero como te decía, son todos los órganos, porque lo mismo están haciendo en el Poder Judicial. Crean una sala anticorrupción, que es la responsable desde el Tribunal de lo Contencioso del Estado de resolver, es decir, en materia administrativa, y ponen un transitorio, fíjate nada más como dice, por única ocasión le corresponde al gobernador, al titular del Ejecutivo, proponer en una terna a los 3 aspirantes para ocupar el cargo, y será inamovible por 10 años la persona que resulte nombrada. Esto es verdaderamente increíble. Pregunta, ¿esto se puede responder de alguna manera legalmente, Ricardo? Es decir, desde el punto de vista de legitimidad es evidente que no debería proceder. De hecho, estaba yo pensando ahora que veíamos a David Cameron, pues pierde un referéndum y lo primero que dice es: no soy yo el encargado de hacer algo para lo que no tengo el apoyo popular. Pasa en una democracia por eso, entonces uno pensaría que entonces uno pierde las elecciones y que el tiempo, que en principio en algunos países no hay tiempo, es decir, pierdes y al día siguiente te vas. Aquí hay ese tiempo porque lo venimos arrastrando de la época en que transportarse era muy largo, pero en realidad no tendría por qué pasar tanto tiempo. Bueno, ellos están aprovechando esto para algo que no tiene ningún tipo de legitimidad para hacerlo. Pero ¿qué no hay algo legalmente para impedir justamente que estas instituciones anticorrupción, de auditoría, fiscalías autónomas, todo lo que en realidad
todo mundo ha pedido, ¿no? Que existan estas instituciones, sean utilizadas de esta manera, que es justamente para impedir, para evitar que estas personas y que estos gobiernos que han sido señalados por actos de corrupción no sean procesados. No, pues eso es justamente lo que estamos estudiando, Denise. Es un auténtico despropósito. Es que es Primero, debe intervenir el gobierno federal, Denise. ¿Pero cómo? O sea, no puede ser que estén permitiendo, pues son diputados del PRI los que están votando esto. El Comité Ejecutivo Nacional del PRI tendría que llamar a cuenta. Sí, es que más que el gobierno parecería que es el PRI el que tendría que asumir. Más que este gobierno federal es emanado de un partido político y tienen el liderazgo real del partido. Segundo, Denise, por supuesto que estamos revisando por la vía jurídica cómo combatirlo. Tercero, no están midiendo lo que están provocando. Las encuestas en Veracruz, el gobernador tiene niveles de aprobación de menos de 15%, pueden provocar hasta un estallido social. La gente está verdaderamente molesta. Mira, déjame ponerte un par de ejemplos de las locuras que están haciendo en Veracruz. Crean la Fiscalía Anticorrupción. A ver, espérame un segundito, espérame, controlar. Ricardo, porque tengo que hacer una pausa. Ricardo Anaya, presidente del PAN, está con nosotros y estamos hablando de estas medidas que están votando, en particular en Chihuahua, en Veracruz y en Quintana Roo. Son 3 gobiernos priistas que perdieron las elecciones y que están haciendo una serie de nombramientos muy importantes, pero las están haciendo en estos momentos y son nombramientos que tienen impacto después de su gobierno, es decir, son transeccionales y justamente en las materias de combate a la corrupción y también de asuntos administrativos. ¿Nos ibas a decir algo más, Ricardo, sobre el caso Veracruz? Sí, 2 cosas, Denise. Uno, subrayar el momento en el que lo están haciendo, porque efectivamente, como tú lo has dicho, es deseable que estos nombramientos sean transeccionales, de tal manera que queden fuera del calendario político. Lo que es verdaderamente increíble es que los gobernadores con más acusaciones de corrupción están justamente nombrando a las personas que durante los próximos años van a revisar sus administraciones después de perder una elección. O sea, es verdaderamente increíble. No, y te decía que el caso de Veracruz es ya de plano la locura, porque recordarás, tú diste muchas notas al respecto, el gobernador actual estuvo reteniendo el dinero de la Universidad Veracruzana. De hecho, la rectora hizo una serie de manifestaciones y ahora resulta que están promoviendo una reforma constitucional para otorgarle el 4% del presupuesto total del Estado a la Universidad Veracruzana. Es muchísimo. Es decir, tomando una serie de medidas que francamente lo que buscan es meter en aprietos al siguiente gobierno que no tenga viabilidad, siquiera lo más grave, que les cubran las espaldas, que tapen su corrupción. Sí, es que aquí hay un tema que creo que va de fondo. A ver, el candidato del PAN al gobierno de Veracruz y que gana, que es Miguel Ángel Yunes, ha hecho pública su intención de meter a la cárcel al gobernador saliente. El tema es que del día que gana al día que toma posesión, pues ¿cuántos meses pasan? Es decir, parecería que utilizando, digamos, por una parte está esta acusación de voy a meterlo a la cárcel y por otra está el de, pues fíjate que para meterme a la cárcel primero tienes que ser gobernador y yo mientras voy a aprovechar todo lo que me queda, no solamente para que no seas gobernador, sino para hacerte lo más difícil lo que sigue. Salimos perdiendo, es decir, esta actitud revanchista entre políticos, porque en realidad sean del partido que sean, la verdad es que a los que más les afecta es a los veracruzanos. Aquí parecería que tendría que haber algo muchísimo más radical de que cuando una persona pierde una elección al día siguiente entrega a la administración y se acabó. Y no solo eso, Denise, hay que poner las cosas en su justa dimensión, porque efectivamente tanto el gobernador electo de Chihuahua como el de Veracruz y el de Quintana Roo han ofrecido públicamente revisar a detalle y que si hubo actos de corrupción se vayan a la cárcel los antecedentes. ¿Y recibieron el mensaje los gobernadores salientes? Lo recibieron, pero además la diferencia es que para meterlos a la cárcel hay que integrar una averiguación y consignarla ante otro poder, que es el Poder Judicial, y no solo eso, siempre les quedará el recurso de amparo para tener acceso al Poder Judicial de la Federación. Es decir, no va a haber una arbitrariedad, no va a haber un atropello, es del dominio público que han cometido actos graves de corrupción, de tal manera que no hay justificación para lo que están haciendo. Ahora, ¿en qué coincido contigo? Medidas de corto plazo, pues tenemos que tomar todas las que tengamos a nuestro alcance por la vía política y jurídica, pero también, pues México necesita un rediseño institucional, esto no puede estar pasando. Es decir, tendríamos que establecer normas que eviten que durante la transición
ocurran este tipo de cosas, como lo hicimos, recordarás cuando se hizo la reforma en materia de deuda, se estableció que ya durante la transición no podían contratar nueva deuda. Pues hay que hacer algo similar en materia de combate a la corrupción, que una vez que pierden las elecciones e inclusive iniciadas las campañas, ya no puedan hacer modificaciones, nombramientos, etcétera. Pues es una pena, Denise, pero bueno, pues creo que hay que decirlo con todas sus letras. Se roban el dinero de la gente y ahora ponen a sus afines a cuidarles las espaldas. Te agradezco. Gracias, Ricardo Anaya, presidente del PAN.